Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 29, donde dice: Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Junto con la violencia está la falta de misericordia que se hace bien notoria. El deudor repetía las mismas palabras: ten paciencia conmigo y te pagaré, y lo hacía de la misma manera que anteriormente había hecho él mismo con su acreedor. Cayendo pues el consiervo de él, le rogaba diciendo, mientras que lo que él prometía al pedirle paciencia, asegurando que pagaría toda la deuda, cosa absolutamente imposible, por otro lado, era posible en este deudor suyo debido a la pequeña cantidad que le debía. Las palabras de clemencia no ablandaron su endurecido corazón, ya que era realmente un hombre sin conciencia, ni un ápice de afecto. Nótese que tenía en su mano ocasión para hacer con su deudor lo que otros habían hecho con él, pero sin embargo no quiso. Según la legislación de aquel entonces, una deuda tan pequeña no permitía que el deudor fuera vendido como esclavo, pero sí podía encarcelarlo el tiempo suficiente para que un juez dictaminara una condena a trabajos forzados, con lo que pudiera resarcir al acreedor. Y sobre esto comenta el doctor Lacueva cuando dice que con qué crueldad e incomprensión, atropello, insolentemente a uno que estaba en la misma necesidad que él se había encontrado y que le suplicaba, como él había anteriormente también suplicado. Fin del comentario del doctor Lacueva. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Con una notable brevedad, Mateo describe la escena que recoge la acción de respuesta de acuerdo ante el deudor que imploraba misericordia. Contundentemente, con un no enfático, dice que no quiso, es decir, no accedió a la demanda hecha con toda humildad. El evangelista establece el contraste con la expresión adversativa, sino que, de modo que mientras el deudor imploraba, el endurecido acreedor se marchaba de allí, dejándolo con una negativa por toda respuesta. Además, en su falta de compasión, ordenó que lo encarcelasen hasta que pagase, es decir, hasta que hiciese provisión de fondos para liquidar la deuda. Pero nótese qué tremenda expresión de crueldad, con alguien que estaba en una situación semejante a la que él se había encontrado anteriormente. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La reacción de los consiervos, testigos por otro lado de aquella acción, viendo pues los consiervos de él lo sucedido, fueron inmediatamente llenos de tristeza y acudieron al rey para detallarle todo cuanto había acontecido, ya que dice que vinieron, refiriéndose al señor de ellos, todo lo sucedido. El verbo que utiliza aquí Mateo expresa enfáticamente la idea de un relato pormenorizado de todo cuanto había ocurrido. Posiblemente aquello se produjo en un lugar reservado donde no había muchos testigos, pero era un acto pecaminoso que, por su naturaleza, saldría a la luz, porque
no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos capítulo 4 y versículo 22. También es probable que este endurecido no pensara que su acción llegaría tan pronto al conocimiento de su Señor. Pero por otro lado, los consiervos ellos apelaron a la máxima autoridad, a la que tenían acceso para que actuara en justicia. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogates. La noticia de una acción semejante produjo inmediatamente la reacción del rey. Entonces, llamándole el señor de él, le dijo: tengas en cuenta que aquel acto no era un asunto solo de injusticia, sino un grave problema moral que permitió al rey calificar al siervo de malvado. Por tanto, su acción era una maldad. Por otro lado, Crisóstomo, que vivió desde el año 347 al 407 después de Cristo, y su formación fue en la escuela de Antioquía, él comenta sobre esto y dice: cuando debía 10.000 talentos, no lo llamó malvado, ni se lo echó en cara, sino que tuvo compasión de él, para cuando no quiso perdonar a su consiervo. Entonces le dice: siervo malvado. Fin del comentario de Crisóstomo. Entonces el reproche del rey va acompañado del recordatorio de la gracia. Toda la deuda te perdonaré porque me rogates. Aquel siervo que no quería perdonar una pequeña deuda cuando él había sido objeto de un perdón amplio y generoso, al cancelarle la suya, que era una grandísima suma. Pero note que todo ello sirve para manifestar la falta de misericordia en aquel hombre. La posición de rodillas de su consiervo, pidiéndole paciencia hasta que pudiera pagarle lo poco que le debía, debió de haberle recordado lo que momentos anteriores había sido su propia experiencia, pero de esto ya él se había olvidado. Continuar con el versículo 33, donde dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Con una pregunta que no admite otra cosa que un sí por respuesta, el rey hace que su siervo se autoinculpe en relación con la falta, no de generosidad, sino de egoísmo y misericordia. Entonces, ¿no era obligado también que tuviese misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El que había sido objeto de misericordia debía de practicarla también. El verbo que usa Mateo y que traduce en la Reina Valera como debías es un verbo fuerte en griego, que expresa la idea de una obligación o de una necesidad absoluta. Esto es, aquel siervo que había sido perdonado tenía la obligación moral y la necesidad absoluta de perdonar como había sido perdonado, ya que ningún otro mejor que él para entender lo que afectaba a su deudor, porque antes lo había sido él. Como hace apreciar Henderson cuando comenta sobre esto y dice que es muy interesante el juego de pronombres contrastados que aparecen en el texto griego. Por ejemplo, yo te perdonaré, a fin cuando tú me rogates a mí. Y también, ¿no debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo de ti tuve misericordia? Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La actuación malvada de este siervo perdonado hacia su consiervo, a quien no quiso perdonar, desencadenó el enojo e hizo arder en ira al rey contra él
y encolorizado su señor. Téngase en cuenta que esa ira justa trajo consigo la revocación del perdón que antes le había otorgado, por lo que le debía. Lo entregó, por tanto, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Actuando en justicia, solo demanda que cumpla con su obligación de deudor y le pague todo cuanto le debía. Como antes se ha dicho, la deuda era de una dimensión tal que sería imposible pagarla de ninguna manera. Y esto implica un castigo definitivo porque si no podía pagar la deuda, estaría sujeto de por vida a las condiciones penales que aquella situación acarreaba. El deudor fue entregado, dice Mateo, a los verdugos. El sustantivo que utiliza está relacionado con sufrimiento, tormento, aflicción. Quiere decir que el futuro suyo nunca sería agradable. El evangelista hizo notar antes que la sentencia primera era de condena a esclavitud, vendido él, su familia y todas sus cosas, ya que no habría posibilidad de redimir una situación tal. Sin duda, se cumplía en la ilustración de la parábola lo que Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. De manera que el que no está dispuesto a perdonar, tampoco será perdonado. Continúa con el versículo 35, donde dice: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. La aplicación de la enseñanza por medio de la parábola no puede ser más simple. Y de la misma manera que aquel deudor perdonado fue vuelto a condenado a causa de no ser capaz de perdonar, como le había sido hecho a él. Así también ocurrirá con quienes no sean capaces de perdonar a otros. Así también mi Padre Celestial os hará si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En este caso, el perdón a otorgar debía de ser mucho más fácil porque se trata de perdonar al hermano de cada uno. Es importante notar que en la construcción del texto se usa un pronombre en griego que tiene la particularidad de designar a cada una de las partes que componen un todo. En este caso, el Señor habla a la totalidad de los discípulos. Todos tienen la obligación de perdonar, como fueron ellos también perdonados. Por extensión también a la totalidad de los cristianos. Pero dentro de la totalidad, el compromiso y la responsabilidad es individual. Todos y cada uno debe de estar dispuesto a otorgar el perdón de la forma más generosa, tal como lo ha recibido él también. El perdón que debe de ser otorgado no es superficial, sino que sale de lo más íntimo de la persona. Jesús enseña a perdonar todas las ofensas recibidas con el corazón, literalmente dice, desde los corazones de vosotros. El corazón es la fuente de vida y el lugar de la voluntad determinante. La petición de perdón que cada día necesita el creyente del Padre Celestial se convierte en mera hipocresía cuando no se otorga el perdón al hermano que se demanda al Padre del cielo. Esa condición es parte de la oración que el Señor puso como modelo. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6 y versículo 12.
Tengas en cuenta que todo esto ya se ha considerado en el Sermón del Monte. Por tanto, no es preciso volver aquí nuevamente al asunto. Pero es necesario recordar continuamente que cada creyente, como hombre, tenía contraída una deuda con Dios a causa del pecado personal, tanto del heredero como del el de comisión. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Ya que todos pecan y todos son incapaces de alcanzar la gloria de Dios, incapaces por el pecado de llevar a su santa presencia. El salvo, que ha sido perdonado, puede en Cristo llegar a la presencia de Dios como Jesús lo enseñó. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede pagar su deuda ni la de su hermano. El Salmo 49 y versículo 7 dice: Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Nadie puede justificarse a sí mismo, demostrándolo en su incapacidad de cumplir las demandas de Dios, aparte de la propia contaminación heredada de los antecesores, como demuestra el simple resumen de la ley, cuando dice en Mateo capítulo 22 y los versículos 37 al 40. Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al pecador de transgresión acompaña también el de omisión. Romanos capítulo 1 y versículo 21 dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora Romanos capítulo 1 y versículo 28 dice: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y Romanos capítulo 2, versículo 21 dice: Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Por tanto, la deuda debe de ser pagada, y todo el mundo debe de considerarse como reo convicto delante de Dios. Todos están en pie ante el juez supremo que ha presentado la causa de la deuda del pecado, una sentencia firme y justa. Romanos capítulo 3 y versículo 19 dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios otorga el más amplio y generoso perdón a todo pecador que crea, a causa del pago potencial del sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz, como enseña el apóstol Pablo cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Dios, en un acto misericordioso, declara como justo al pecador creyente. La justificación se produce en razón a la imputación de la culpa del pecado a Cristo y de la justicia de Cristo al pecador. Génesis capítulo 15 y versículo 6 dice: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el Salmo 32 y versículo 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Dios no hace justo al pecador, pero lo declara justo. Lo hace gratuitamente como regalo o como don. El regalo es una manifestación de la gracia, como expresión del amor de Dios hacia el pecador perdido, como consecuencia de un precio pagado, que es el sentido de redimir. El don es tan grande que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Dios pone a su Hijo como víctima expiatoria, cargando sobre él nuestros pecados. Isaías, capítulo 53 y los versículos 5 y 6 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo condenó a la muerte que correspondía a un maldito. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y también Isaías, capítulo 53, versículo 10 dice: descargó sobre él la ira por los pecados, para que, aplicada a aquella obra, el pecador quede exento de la deuda contraída con la justicia de Dios a causa del pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 19, dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El deudor, por el pecado enemigo de Dios a causa de sus malas obras, es puesto en condiciones de mantener una plena comunión con Dios, no solo en el plano de la amistad, sino mucho más, en el de la familiaridad del Hijo. Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La seguridad y gratitud de haber sido perdonado es la razón que el salvo tiene para perdonar a otros sus ofensas. Y así lo enseña Pablo cuando dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 32. La benignidad expresa el carácter de Dios, que es capaz de favorecer a todos, incluyendo los ingratos y malos. El Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestar no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La misericordia es la base para ser compasivo, y ambas cosas concurren para la capacidad de perdonar que tiene que existir en el verdadero creyente. El perdón ha de ser total y generoso, del mismo modo como Dios también ha perdonado. La disposición a perdonar cualquier ofensa es la evidencia natural del nuevo nacimiento. Aquel que no es capaz de perdonar, tal vez nunca fue realmente perdonado por Dios, ya que quien no es capaz de ejercer misericordia y es incapaz de perdonar, está manifestando que no ha sido regenerado y está condenado al castigo eterno, como ocurre con los implacables y sin misericordia. Romanos capítulo 1 y versículo 31. Al creyente se le demanda la capacidad de perdonar las ofensas,
recibidas, no importa cuánta sean su dimensión e incluso el daño que pudieran producir. Colosenses capítulo 3, los versículos 12 y 13. Las ofensas sin resolver son un obstáculo a la comunión y un impedimento a la oración, como muestra la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Sobre esto comenta el doctor Lacueva cuando dice que debemos de perdonar de corazón. Si no es así, nuestra oración es desde el principio pura hipocresía. Dios mira el corazón. Ahí donde se fragua el pecado, es también ahí donde ha de fraguarse el perdón y el deseo cordial del bien espiritual de nuestros prójimos, incluyendo a los que más nos hayan ofendido. Véase el peligro tremendo de ser remiso en perdonar. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros. Esto no quiere decir que Dios haga reversible el perdón del pecador creyente y arrepentido, sino que lo niega a quienes no tienen las debidas disposiciones para recibirlo. Tenemos suficientes enseñanzas en las Escrituras acerca de la pérdida de perdón, para que sirva de amonestación a los presuntuosos, así como acerca de la seguridad de un perdón eterno, para que sirva de consuelo a los creyentes sinceros, aunque timoratos, así se infunde temor a los primeros y aliento y esperanza a los segundos. Quienes no están dispuestos a perdonar a los deudores demuestran no estar arrepentidos de sus propias deudas y, por tanto, lo que les quita es solamente lo que parece que tenían, pero no lo tenían en realidad. Note que todo esto nos enseña que el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. Santiago, capítulo 2 y versículo 13. Es, pues, de todo punto indispensable para tener perdón de pecados y paz de conciencia, no solo que obremos con justicia, sino también que amemos misericordia. No nos ha de extrañar que por eso Dios sea Padre y Juez a un mismo tiempo, porque justamente por ser Dios Padre y por ser amor, su espíritu más íntimo tiene que aborrecer un espíritu tan completamente ajeno al suyo propio. Fin del comentario del doctor Lacueva. De manera que será bueno que entendamos que las deudas que nosotros contraemos con Dios por nuestro obrar son infinitamente mayores que cuantas otras puedan contraer con nosotros. Si a Él nos perdona con misericordia, mucho más debemos nosotros perdonar las pequeñas ofensas que nuestros hermanos puedan cometer con nosotros. Cualquier ministerio sin amor es como metal que resuena o címbalo que restiñe. De otro modo, si no amamos y lo expresamos en el perdón de las ofensas, resultaremos una molestia para los hombres y para Dios, porque todo cuanto hagamos se convertirá en mero ruido, apariencia que a la postre es solo hipocresía. Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir, pudiendo observar que cuando nuestro Señor representa al Rey en la parábola, cancelando el perdón gratuito del deudor implacable y encerrándolo de nuevo en prisión hasta que pagara todo lo que debía, y cuanto luego dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No debemos entender que enseña que tales inversiones literales del perdón realmente ocurren en el trato de Dios con sus hijos perdonados, pues eso, entendemos, es sólo el trasfondo de la parábola, sino simplemente que, según este principio, Dios tratará
en materia de perdón con los hombres que no perdona, y por lo tanto tenemos aquí solo una repetición en forma de parábola de la verdad expresada en Mateo capítulo 6 versículo 15, y en otras partes de que si no perdonamos a los hombres sus ofensas tampoco, nuestro Padre Celestial perdonará las nuestras. Amigo y amiga oyente, una de las evidencias de que la persona es salva es el amor por los hermanos, como así lo muestra la primera epístola de Juan, capítulo 3, y los versículos 10 al 17, ya que las personas que no pueden perdonar a otros se han olvidado de lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Es necesario, por tanto, darse cuenta de la levadura de malicia y de maldad, que en silencio fermenta y corrompe todo el compañerismo. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú aún no has perdonado, no esperes que Dios te vaya a perdonar. Tú debes de perdonar a aquellas personas que quizá han hablado mal de ti o cualquier otra cosa. Pero hacerlo con un corazón sincero. El perdón es no acordarse más de ello, no estar meditando día y noche o de vez en cuando en lo que me han hecho, sino perdonar y olvidar, como hace Dios. De manera que te animo, mi amigo o mi amiga oyente, a que vengas en oración al Señor y lo hagas con un corazón sincero. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Dios eterno, ciertamente me cuesta mucho perdonar a los demás, pero yo ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Te pido, Señor Jesucristo, que vengas a mi vida, que me hagas una nueva criatura y me des un corazón perdonador. Te acepto ahora en este momento a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.